Bueno, como toda esta semana les dije, vamos a estar haciendo distintos balances sectoriales y demás, y le agradecemos muchísimo la amabilidad, como siempre, de atendernos cada vez que lo convocamos para charlar un rato al presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda. Alejandro, ¿cómo te va? Buena siesta. ¿Qué tal, Juan Manuel? Saludo a toda la audiencia. Gracias por llamar. No, por favor, por favor. Bueno, Ale, te propongo una charla para hacer un balance, comenzando por a quienes vos representás, ¿no? Que es la industria de Santa Fe. Así a priori y a pincelada gruesa para arrancar la conversación, ¿fue un buen año para la industria santafesina? Mira, si lo medimos punta por punta, evidentemente vamos a terminar con un crecimiento contra el año 2021. Al año en sí lo podemos dividir bien en dos etapas, una bisagra hasta junio-julio, donde se produce la restricción externa y las complicaciones con las importaciones, donde se venía creciendo a dos dígitos, con un incremento de inversión importante, un crecimiento de empleo también importante, con exportaciones industriales récord y un momento muy bueno para la industria, ¿no? Ahí, cuando se produce esto, bueno, con la renuncia del ex ministro de Economía, los problemas con las importaciones y todas las complicaciones políticas que hubo en ese momento, empezó un decaimiento de la actividad, producto de estas restricciones, con incremento importante de costos, con no tener un precio de referencia. Siempre hablamos de que el dólar oficial, vos me has hecho un montón de reportajes, yo siempre te decía, mirá, mientras el dólar esté oficial, haya un dólar oficial, Sí. ese es el valor del dólar para nosotros, porque se importa y se exporta con ese dólar, ¿no? Ujú. Todo lo otro es el dólar blue, todo eso es todo para cobrarte de más. Cuando ese dólar de referencia no está, o está en cuentagotas, o está en un momento complicado, ahí vienen las remarcaciones de precios, las dificultades de reposición, y es lo que pasó ahora, ¿no? Ahí, bueno, tuvimos hasta un septiembre con un arrastre de crecimiento importante, y ahora tenemos este último trimestre con altos y bajos. Hay empresas que todavía le siguen yendo bien, sobre todo las que no son dependientes de importaciones, y otras las que no tanto por las complicaciones que yo te decía. O sea, claro, las que siguen complicadas son las que dependen de poder importar insumos para fabricar, para producir, básicamente. Exactamente, todo lo que es insumos, repuestos, eh, inclusive algunas de ellas con posibilidad de cierta exportación, que se ha complicado hasta ellos poder exportar los productos que tenían, porque bueno, alguna que otra parte, las industrias dependemos mucho de la importación, y esto es lo que se ve afectado hoy por hoy con un nuevo régimen, que es el de la CIRA, que bueno, parecería ser que ya estamos casi en un 40-50% de aprobaciones de las que se presentan, con complicaciones, con demora, con complejidad, porque Para el que, el plazo de pago es muy para el que no extenso. está, para el que no está en el tema, a qué estás haciendo referencia? Vos tenías un permiso de importación en su momento que se llamaba CIMI. Ujú. Ese permiso, cuando vos lo tenías, podías hacer la importación respectiva y pagabas de acuerdo a las condiciones del importador. Después eso empezó a variar, empezó a variar los plazos de pago al importador, y hoy por hoy con la CIRA se complica un poco más porque hay un promedio alto de condiciones para poder pagarle a tu proveedor, el cual en muchos casos no es aceptado, no se puede mandar anticipo, lo cual complica muchísimo la exportación de productos. O sea, básicamente es un modo de conseguir el dólar oficial para poder importar. Exactamente, exactamente. Por eso uno también, vos me has hecho muchos reportajes donde yo te decía, la importación, el control de las exportaciones inteligente es indispensable para cualquier país. Sí. Nosotros somos partidarios de eso, por supuesto. ¿Qué tenés que importar? Lo que no se consigue acá, la tecnología, la materia prima que no se consiguen acá, y los bienes finales, solamente lo indispensable. Bueno, hasta junio, julio creíamos que era así. Evidentemente los controles, Juan Manuel, no eran tan estrictos, porque vos viste que había hijos y entrenados.
entonces teníamos un control fundamentalmente para las pymes de importación y otro vía cautelar. Generalmente todas estas cosas pasan en la capital federal, eh, casualmente, ¿no? Con las zonas francas, con importaciones ridículas y todo eso donde el control no era tal, ¿no? Y hoy por hoy lo estamos pagando. Sí, con una situación institucional compleja también, ¿no? Porque yo decía estos días, cuando salgamos de la euforia del Mundial, nos vamos a encontrar con una situación de una inestabilidad institucional, política y demás, que repercute, por supuesto, también en el movimiento económico, ¿no? Estas disputas que hay de la justicia, el poder político, la corte, el Congreso, es un escenario, lo ves complejo, digamos, también para la actividad económica. Claro, la verdad que uno lo ve complejo porque por un lado, evidentemente nuestra clase dirigente no carece muchísimo de sentido común. Estamos, como vos decís, un momento complicado, un momento de incremento de costos, de alta inflación, donde la gente la verdad que no le importa nada, ni la corte, ni que le pague la pelea entre la nación y la capital federal, le importa que esa inflación baje, que podamos producir, que haya trabajo. Festejamos todos juntos el campeonato y ahí nomás nos metimos en un feriado que significó todo. Y parece como es que es un sentido de autoflagelación que tienen nuestros políticos y que nos arrastran a todos. La gente tiene muy en claro lo que necesita. Cuando tenemos los instrumentos, probamos que podemos crecer, como lo probó la industria, el comercio, la construcción, cuando las cosas se dan. Y bueno, evidentemente ahí la verdad que es una picardía ver los titulares de los diarios porque el 90% de las cosas son cosas que no nos interesan ni a los industriales, ni a lo de la construcción, ni al comercio y sobre todo al ciudadano común. Es una Alejandro, pelea entre licencias. uno veía los niveles de crecimiento que se estaban dando en Santa Fe en particular y demás. Nosotros decíamos, todo esto es difícil de sostenerlo en el tiempo cuando tenemos un montón de compatriotas que aún con trabajo en blanco, estable y demás, no llegan a fin de mes. Y hay sueldos pobres. Y uno dice, muchas veces cuando uno charla de estos temas con los empresarios y demás, también está el planteo de los empresarios, de más no podemos pagar, digamos. Eh, pero la verdad que se van viendo nuevos cuellos de botella y se va viendo cómo el mercado interno empieza a achicarse y demás. Y por un lado es una situación compleja cuando analizás la economía del país, pero por otro lado para todas esas familias es una situación muy difícil el día a día y soportar el paso del tiempo con sueldo por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo lo ves desde tu condición de industrial, de representante además de las industrias y demás? ¿Cómo analizas esta situación? Bueno, coincido un 100% con vos. En primer lugar, vos viste que nosotros somos defensores a ultranza del trabajo genuino, privado de calidad. Claro. ¿Qué significa eso? Un trabajo donde eh, el trabajo industrial coincide mucho con esto, porque es un trabajo bien pago, bien remunerado, que tiene todas que tenés un aguinaldo, que tenés las vacaciones pagas, que tenés categorías, que ha ido mal que mal negociado con paritarias que más o menos siguiendo el índice de inflación, lo cual es una seguridad. Ese empleo, la industria ha crecido, pero no lo suficiente para absorber la gran necesidad que hay de ese tipo de trabajo, ¿no? Hay otro, el cual tenés el empleo, cuando vos hablas de desempleo se tiene en cuenta todos los cuentapropistas, ¿no? Los Claro. monotributistas y todo eso, el cual es un trabajo que no tiene nada de lo que yo te decía. No hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay trabajo remunerado, no hay obra social, no hay posibilidad de una paritaria que te defienda tus derechos. Y evidentemente esto ha conspirado con el poder adquisitivo de la población, o sea, una economía que crece, pero no el poder adquisitivo de la gente, un desempleo que no está disparado ni mucho menos, pero lo que se gana no alcanza. Y por otro lado, la gran cantidad de trabajo informal que hay, que ni siquiera es monotributo, todos sabemos, del 40 al 60% un trabajo informal, y evidentemente uno es
totalmente enemigos de hablar de reformas laborales y todas esas cosas porque se agarran para el otro lado. Evidentemente el sistema como está no funciona. Si no creamos condiciones para que el trabajo de calidad privado, que es te digo, Juan Manuel, me animo a decir que es el principal objetivo que deben tener los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, crear empleo de calidad. Si ellos enfocan todo eso ahí, todas las otras medidas van siguiendo las medidas que requieren para esto. Si no enfocamos esto va a ser una cosa muy difícil y evidentemente estamos a la mano del trabajo informal, del monotributista, y a pesar que haya un bajo desempleo como ahora, lo que se gana no alcanza para sobrevivir. Y son nuestros principales clientes, Claro, Juan claro, Manuel. claro, El claro. industrial, amén que vamos ganando en exportaciones y en todo esto, porque realmente hemos tenido exportaciones récord de productos industriales, ha crecido muchísimo, Santa Fe es una muestra de eso, no alcanza a acompañar si no tenemos un mercado interno fuerte, y bueno, evidentemente es un deber pendiente, como te decía, no es la primer prioridad en nuestros gobernantes, sea el signo político que sea, ¿no? Sí, sí. Estamos estancados en este tema. Tener una industria en una sociedad con sueldos de pobreza no es lógico ni desde el punto de vista ético, moral, pero tampoco desde el punto de vista económico. Te quedas sin clientes, digamos, básicamente, ¿no es lo que Pero pasa? totalmente, es realmente, conspiramos contra el desarrollo. Nosotros, evidentemente, un operario debe tener la capacidad de comprarse su casita, su terreno, su auto, y pasan 10 años y cada vez se le hace más difícil. Y bueno, y esto es toda una concurrencia de falta de precio relativo, hay cosas que están tremendamente carísimas, hay otras que están paradójicamente baratas para los turistas que vienen, pero con los sueldos que tenemos acá también son caras. Claro. Por lo tanto, realmente hay que cambiar el paradigma totalmente de cómo se ve la creación de riqueza y a dónde se tiene que encarar. Te hago la última con la mirada puesta en el año que viene, porque además ustedes tienen siempre desde la Unión Industrial un mecanismo de consulta permanente a los industriales, a los socios y demás. ¿Cómo están mirando el año que viene? ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene desde el sector industrial en Santa Fe? Bueno, mirá, en un primer momento nosotros, yo ya en el discurso mío el tradicional del 2 de septiembre le decía al gobernador Perotti, las provincias evidentemente, Juan Manuel, tienen que tener más protagonismo, porque es como que lo balconeamos a los problemas económicos y lo terminamos padeciendo nosotros. O sea, Santa Fe, una provincia totalmente superavitaria en dólares, tiene restricción en dólares. Dependemos de manejos económicos que después padecemos todos. Evidentemente el federalismo se tiene que imponer en esto, nosotros vamos a pelear por eso. Por otro lado, seguimos, como vos decías, la función nuestra no es ni ser oficialista, ni ser oposición, sino defender los derechos de los industriales. Paradójicamente, las políticas económicas que nos favorecen a veces no se dan con lo que la ciudadanía quiere escuchar, ¿no? Y los que te dicen lo que quiere escuchar generalmente hacen políticas económicas que van en contra de nuestro interés y casi nos funden a todos. Por lo tanto, es un año donde tenemos que concientizar, donde tenemos que tratar de trabajar con todas las líneas políticas, decir, muchachos, encaremos un sistema productivo, gane quien gane, estas son las cosas que necesitamos, acá hay que enfocarse, porque no se toleraría un fracaso económico más, ni una destrucción del aparato productivo, que es lo que nos desvela, ¿no? Cuando tenemos las condiciones, invertimos, tomamos empleo, compramos máquinas, exportamos, vamos a pelear para que esas condiciones se den en el 2023, a pesar de cualquier contexto político que así sea. Es nuestra función. Alejandro, muchas gracias por charlar con nosotros. Buen fin de año y seguramente el año que viene